1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilana. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanac o en mi página web ardilanac.com. Buenas tardes y bienvenidos al 8º capítulo de Podcast de Ardilanac, también conocido como el deseado, el tardío y el miren, ya estabas tardando en ponerte a grabar de una puñetera vez. Me vais a perdonar el retraso que ha tenido este capítulo, pero se me metieron la Semana Santa en medio, me tomé la semana de Pascua de vacaciones y no pude organizarme y gestionarme la agenda como para poder dedicarle el rato que necesita el podcast para grabar. Está grabado un poco a salto de mata, no todos los capítulos más o menos en el mismo día o en los mismos 2 días, que es como suelo grabar normalmente. Los preparo previamente y luego los grabo. Pero este ha sido grabado durante varios días, así que disculpas si mi voz no suena parecida en todos los cortes o si notáis algún tipo de diferencia en el sonido. Ya lo siento, os juro que un día de estos me compro la grabadora, pero por ahora seguimos con el portátil, seguimos con el equipo del Jurásico, así que bueno, yo creo que para el siguiente capítulo o el siguiente, si todo va bien, volveré a recuperar el ritmo de postear el podcast cada 2 semanas y me tendréis dándoos el tostón sobre estos temas de historia y mis idas de olla de esta parte de la introducción que os hago cada 2 semanas. Os habréis dado cuenta que no se está oyendo de fondo mi habitual melodía de piano. Es porque mientras estaba pensando los temas ya había decidido que iba a hablar sobre las momias, pero no había decidido hacer un monográfico, pero en el momento en el que me puse a investigar y demás, dije que puñetas, vamos a hacer un monográfico. Por eso este podcast tiene una musiquita de fondo un poco diferente, porque os voy a hablar sobre todo de Egipto. Voy a hacer en la primera parte del podcast os voy a hablar sobre el lino en Egipto, cómo se trabajaba el lino en Egipto y las ligeras diferencias que tiene con la forma en la que se trabajaba en Euskadi. Luego os hablaré de la momificación y el uso del lino en la momificación. Pasaré a hablaros de los dromedarios. No os voy a hablar del lino, os tengo que tener un poco hasta el moño del lino porque es una especie de leitmotiv del podcast, hablaros tanto del lino, pero no, os voy a hablar sobre la fibra de camello, que no es específicamente algo que se diera mucho en Egipto en la antigüedad, pero sí es algo que está bastante relacionado con el desierto. Y bueno, dije, bueno, así más o menos como el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a excusarnos y vamos a meter un animalito que es fácil de explicar y cuya fibra hoy en día sí que podéis encontrar comercialmente mezclada con oveja, así que creo que os puede resultar interesante saber cómo se comporta esta fibra. Y por último, en la sección de mitología, después de debatirlo un rato, me he quedado con Neith en vez de con Isis. Neith, que es la diosa de los tejedores, en vez de Isis, que es la patrona del lino. Porque es que ya vais a acabar del lino hasta las narices. O eso, y vais a acabar comiendo alpiste por mi culpa. Así que estos son los temas que voy a tratar en este podcast. Y en esta pequeña sección en la que os hablo de mí y de mis cosas, pues decir que llevo una temporada bastante larga que estoy tejiendo poco y despacio. Terminé los suapetines y fue una especie de frenazo. Estoy tejiendo a trancas y barrancas el segundo calcetín de un par que empecé y el primero me lo fulminé en 2 días porque se me metió en la cabeza, se me ocurrió y necesitaba hacerlo, y ahora el segundo lo estoy renqueando un poco, pero yo creo que esta semana lo termino. Tengo empezado un jersey, tengo empezado otro jersey, tengo en el disparadero un jersey para Martín que no he empezado todavía, pero hace 2 semanas que estuve en Donosti de paseo con el niño y mis padres, además de sugerirme un par de temas que voy a utilizar para el siguiente podcast, acabé metida en la casa de las labores y me compré unos algodones muy monos para hacerle un jersey para Martín para verano, unos de Katia con un mogollón de colores de esos que me gustan tanto y otros azul marino, porque hay que ser un poco clásico raro de vez en cuando. No estoy trabajando seriamente en ningún patrón, tengo varios escritos, pero todavía no me he podido poner a tejerlos, que a veces me pasa.
y tengo un par de test knittings ahí colgados que al final no los he hecho porque digamos que estoy teniendo ciertas dudas sobre el patronaje, etcétera, etcétera, que es a lo que viene ahora el tema del desparrame mental de esta semana. Estas semanas que he estado inactiva en el podcast y bastante inactiva en Instagram para quienes me seguís, sí que he estado leyendo mucho. He estado leyendo mucho las intervenciones sobre los precios de los patrones, si habría que subirlos, si no habría que subirlos, por qué sí subirlos, por qué no subirlos. Y al final he decidido que yo no voy a subir los precios de mis patrones y no voy a poner de pago los patrones que ya tengo gratuitos. ¿Por qué? Alguna vez os he contado que mis patrones gratuitos son mi manera de devolverle a la comunidad lo que la comunidad hizo por mí. Yo aprendí a tejer lo básico con mi abuela, aprendí a ganchillar lo básico con mi madre. Mi madre no ha conseguido que pase de los grannies, yo en serio lo he intentado, pero es que los grannies me entretienen, pero todo lo demás es que yo veo una cadeneta y se me hace chiribitas la cabeza. Y mi abuela, la pobre mujer, no consiguió enseñarme no consiguió enseñarme a cerrar puntos, tuve que aprender por mi cuenta años más tarde a cerrar los puntos y hacer algo más que no fuera tejer del derecho y del revés. Todo lo que aprendí, lo aprendí gracias al altruismo de mucha gente que lo tenía colgado gratis en internet, entonces creo que mi forma de devolver ese conocimiento a la comunidad son esos patrones que suelo poner gratis. Suelen ser patrones además enfocados a un público que está empezando a tejer, o sea, son patrones muy sencillos, sin excesivas florituras, que sirven para poder hacer una buena base de punto, ¿no? O sea, la construcción de un chal, que es el yosu, que aprendes a construir chales triangulares, cómo hacer unos calcetines desde la punta. Tengo un patrón por ahí de cómo hacer unos calcetines desde la punta con talón de solapa. Un día de estos terminaré de reescribir el patrón y pondré el talón de vueltas cortas, que es el que utilizo ahora habitualmente porque se me hace más cómodo. Pero es a lo que iba. No voy a poner esos de pago y no voy a subir los otros porque no quiero que el tejido se convierta en algo que solo la gente con dinero se pueda permitir. De la misma manera que abogo por que la gente teja con la lana que pueda permitirse, también es cierto que soy la primera que os dice que la del chino no tiene por qué ser la más barata, que si rasquéis un poco en internet podéis encontrar lanas buenas en cuanto a calidad-precio, que os van a durar más que el acrílico del chino. Va totalmente en serio, os van a durar más que el acrílico del chino, hacedme caso. Rascad un poquito. Si no sabéis marcas que tengan un precio asequible, intento no hacer propaganda de marcas, así que si queréis poneros en contacto conmigo por email, poneros en contacto conmigo por mensaje privado en Instagram o dejadme un comentario en el podcast, en YouTube o en lo que sea, y yo os digo cuáles son las lanas que yo misma les recomiendo a mis alumnas, porque a mí quien me ayuda a sacar esto adelante son mis alumnas, las que vienen aquí, las que estudian conmigo, no mi venta de patrones y no mi venta de lanas. Así que si queréis, os ponéis en contacto conmigo y os echo una mano a localizar ese tipo de lanas. Sé que me escucháis muchísimo en Sudamérica, estoy muy agradecida a los que me escucháis en Sudamérica porque además me hacéis muchas preguntas, sois gente muy, muy curiosa. Y no sé si alguna de estas marcas puede llegar ahí, pero todo es investigarlo. Así que yo, en serio, estoy dispuesta a ayudar a quien necesite ayuda con ese tipo de cosas. Y si no entendéis uno de mis patrones, me podéis escribir un email y lo más rápido que pueda os lo contesto. No me hagáis preguntas de los patrones por Instagram, porque muchas veces pierdo con quién he estado hablando y me puedo despistar y se me puede ir la pinza. La mejor manera de preguntarme sobre patrones es mandarme un correo electrónico a ardilanac@ardilanac.com, que es un correo que me llega directamente al móvil y lo puedo ver en cualquier momento, ya esté dentro o fuera de casa. Puedo tardar más en responder porque igual necesito el ordenador para responder o no, pero lo que sea os ponéis en contacto conmigo. Entiendo a la gente que decide subir el precio de sus patrones. Me parece estupendo que lo hagan. Yo lo voy a hacer, tengo mis razones, me parece que es más inclusivo y no... Así como me encanta que la gente me compre las lanas y se teja mis patrones, también es verdad que quiero que todo el mundo teja mis patrones. O sea, entonces no voy a limitarlos subiendo un patrón a 10, 15 euros porque no me lo puedo permitir. Porque yo cuando empecé a publicar patrones yo no trabajaba de esto. Era aficionada y esto no era lo mío y no creo que haya que limitar a la gente que lo hace por hobby a que no publiquen patrones porque no se dedican a ello profesionalmente.
¿No puedes pagar alguien que te haga el proofreading del patrón? Avisa que el patrón no tiene un proofreading. Avisa que ni siquiera te has podido permitir un test knitting. Que por eso tiene un precio tan bajo, o que tú has decidido ponerle ese precio tan bajo por el altruismo de tu corazón. Y ya está. O sea, hay hueco para todo el mundo, hay nicho para todo el mundo, y creo que todo el mundo tiene derecho a tejer, porque tejer es algo que es bueno para la salud, es muy bueno para nuestra salud mental. O sea, no podemos estar diciendo que tejer es el nuevo yoga, lo bien que nos sienta a la cabeza y lo tranquilas que nos ponemos, aunque a veces tengamos ganas de mandar las tijeras a tomar por saco. Iba a decir a tomar por culo. A tomar por saco. Porque se nos ha atascado ese guante, o este encaje no me cuadra y se me ha movido 3 puntos y no sé por qué tengo 3 puntos de más, o maldito sea el que parió el brioche, que esa frase la he dicho yo varias veces en voz alta, porque opinión poco popular, no me gusta el brioche. Por eso no tengo ningún patrón de brioche, es que no me gusta, sé hacerlo. Si alguna de mis alumnas viene y me pide, miren, enséñame a hacer brioche, yo le enseño, pero a mí habría que atarme por las piernas para que hiciera brioche. No me gusta, lo siento. Me entretengo mucho cuando empiezo a hacer algo, pero llega un momento que, como el brioche de comer, me empalaga. Así que me puedo tirar la vida haciendo encajes y me puedo tirar la vida haciendo ferail, con el brioche no me pasa. He perdido completamente el hilo de lo que os estaba contando, pero lo que os quería decir era todo lo que os he dicho antes. Es importante para nuestra salud mental tejer, así que vamos a intentar que nuestra economía no se convierta en un hándicap para esa salud mental. Así que teje con la lana que puedas permitirte, coge los patrones gratis que puedas. Además de mí, hay mucha gente que tiene patrones gratis. En Ravelry, si en la búsqueda pones que sea free, os van a salir mogollón de patrones gratis de todos los niveles, en castellano, en inglés, en chino mandarín. Y además tenéis recursos como Knitty, que está en inglés, pero es una maravilla de fuente de patrones gratuitos, o hay otras páginas que también tienen patrones gratuitos. La cosa es poner en internet patrones gratis, patrones de punto gratis, pero por favor, que sean patrones gratis. No me pirateéis patrones de gente que los vende, porque muchas veces la gente que los vende para poder comprar más lana o para poder pagar autónomos. Si es verdad que hay gente que vive o por lo menos parcialmente consigue vivir de los patrones. Así que por favor no pirateéis los que sean de pago, porque tenéis un mar de estos que son de patrones que son gratis. Y si podéis, cada X tiempo, 3, 6 meses, un año, en Navidades como caprichito, os cogéis y os compráis un ebook de alguien, os compráis un mogollón de patrones de alguien, o lo que sea. Yo alguna vez he cogido y he participado en un random act of kindness y he cogido y he dicho, haz una lista de patrones que te gustan, y de esa lista yo te compro uno y te lo mando. Porque en Ravelry eso se puede hacer. Tú puedes poner tus patrones en una wishlist y alguien puede ir, comprarte el patrón y va directamente a tu librería. Así que si alguien más está dispuesto, podemos poner en marcha una ronda de estas de regala patrones al prójimo. Si os parece y si os interesa, lo lanzaré en mi Instagram después de editar este podcast y nos ponemos a ello, ¿vale? Sin más dilación, os dejo con el resto del podcast. Espero que os gusten mis momias, mi obsesión por el lino y la complicada diosa Neith. Y nos vemos el siguiente capítulo, que ya será el capítulo 9, 1 menos para 10. En esta parte de técnicas del octavo podcast vamos a hablar sobre cómo se cultivaba, cómo se trabajaba, cómo se hilaba, cómo se tejía y cómo se teñía el lino en Egipto, para luego pasar a hablar de una de las aplicaciones de este lino tejido. Aunque se sabe que en Egipto se utilizaban otras fibras textiles aparte del lino, hay restos de fibras de origen animal, la gran mayoría del textil egipcio, y por el que eran conocidos en toda Asia Menor, era precisamente por su lino. La planta que utilizaban era el Linum muscitatissimum. Un día de estos acabaré aprendiéndomelo porque ya os lo he inventado varias veces durante el podcast, pero se me va, no se me queda la segunda parte.
Pero vamos, que sepáis que es la misma planta que utilizaban en Euskadi para el lino. Hay ligeras diferencias de cómo se trabajaba esta planta en Egipto y en Euskadi, pero que sepáis que la planta básicamente era la misma. Este lino es un genus que tiene 230 especias, pero solo algunos de ellos son los que son utilizables para hacer hilo. Como ya sabéis, es una hierba que es anual y las flores tienen unos delicados pétalos azules, y un día de estos os juro que iré al monte y os sacaré foto de lino silvestre, porque por aquí por Euskadi es bastante fácil de encontrar. Primero se plantaba el lino, normalmente hacia mediados de noviembre, que era justo después de la inundación anual del Nilo. O sea, no era lógico sembrar antes para que te pase el Nilo por encima del campo y te estropee el lino, ¿no? Pues no, se plantaba después, y hay varias escenas en varias tumbas que retratan esta escena del sembrado del lino. A la hora de recogerlo, lo que se hacía era, en vez de cortarlo, como se hacía aquí, que primero se hacían atadijos y luego se cortaban, lo que los egipcios hacían era arrancar la planta entera para aprovechar la máxima cantidad posible de tallo, y lo ponían a secar. Una vez puesto a secar, lo que hacían primero era quitar las cabezuelas, que es donde suelen estar las semillas, y luego lo que hacían era prepararlo para poder utilizarlo para hilar. O sea, una vez seco se podía almacenar, pero para poder hilarlo había que pasarlo por el proceso de putrefacción que os conté la vez anterior cuando os hablaba del lino en Euskadi. Aquí se hacían los lillo-putzuak, y allí utilizaban un tipo de aparataje parecido, eran pozos en los que se metía el lino entre 10 y 14 días. Creo recordar que en Euskadi lo solían dejar unos 16, pero no me hagáis mucho caso porque estoy tirando de memoria y no tengo los apuntes delante. Pero lo volveré a mirar para asegurarme. Pero bueno, se hacía lo mismo, se mete en agua y se deja que la parte exterior se pudra para poder acceder a las fibras interiores del tallo, que es lo que realmente sirve para hilar, que es lo que se utilizaba para hilar. Luego, una vez podrida la capa exterior, se volvían a dejar secar al sol, que esto en Egipto no les faltaba, y se hacía la parte de golpear el lino para separar la máxima cantidad posible de esta cáscara externa, y luego era la parte de aplastarlo para terminar de quitarle todo esto. ¿Cómo se hilaba? Aquí es donde difiere el sistema que se utilizaba aquí en Euskadi en la Edad Media al sistema del Antiguo Egipto. Aquí en Euskadi, como recordaréis, se peinaba utilizando estos peines que eran como un tablón largo con unas púas muy largas. En Egipto no. En Egipto no se peinaba. Lo que se hacía era hacerlo a mano. Se solían sacar las fibras se sacaban a mano las fibras y se iban enrollando, bien haciendo bolas o bien haciendo una especie de tirabuzones con ellas, ¿no? O rizos con ellas. Y luego ya se podía pasar a hilarlo. ¿Cuál era la forma de hilar del Egipto faraónico? ¿Me habéis oído hablar alguna vez de los usos apoyados? Que de hecho me habréis oído hablar igual cuando os hablé de los distintos tipos de uso, pero hay unos usos que se utilizan apoyados, que se hacen girar, estando apoyados normalmente sobre una especie de botecito que se coloca o bien en el suelo o bien en otra superficie más alta, y se va girando el uso sobre ese objeto, que lo que hace es eliminar la fricción y conseguir bastante velocidad. En Egipto, además, utilizaban una técnica que es a ver si consigo explicarme, que es el uso agarrado. Esto no es como bailar agarrados, pero parecido. Lo que se hacía era, con un palo con forma de V, lo que se hacía era pasar el hilo, este que se había organizado en bolas y demás, por esta especie de V o por un anillo, y se trabajaba el uso a dos manos. O sea, se iba pasando el hilo por este especie de soporte y se trabajaba el uso con las dos manos, haciéndolo girar a dos manos. No me habéis visto utilizar las dos manos que hacer el signo aquí en el aire, pero bueno, haceros una idea si oís el sonido de mis manos. Algo así.
Y por último, el uso soportado en el aire, el drop spindle, que es una técnica que a día de hoy también se suele utilizar. En concreto, haciéndolo girar sobre el muslo. Esto es un tipo de técnica que yo he utilizado alguna vez, que para mí funciona mejor cuando el peso del uso está arriba y no abajo, porque abajo a veces molesta. Si el peso está arriba es mucho más fácil girar contra el muslo. Y lo que se hacía era, dabas el impulso contra el muslo y lo dejabas suspendido para que fuera hilando el hilo. Creo que voy a tener que grabarme un vídeo haciendo todas estas cosas para que podáis verlo. Prometo un día de estos agarrar la videocámara, no enfocarme en la cara, así no me va a entrar el canguelo, y me grabo utilizando estas diferentes técnicas y con algo de lino, que tengo lino dando vueltas por aquí. Después lo que se hacía era tejerlo. Bien, el más tosco se utilizaba para tejer cestos y otros para hacer tapices, y ya el más fino de todos era el que se utilizaba para hacer telas. Y el tipo de telares que se utilizaban era el horizontal, que tiene la trama extendida entre dos palos más o menos paralelo al suelo, y que se solía trabajar bien levantando parte de los hilos para crear uno de los cruces y luego levantando otra para crear otros cruces. Creo que cuando os hablé de la máquina de Messier Jacquard, haceros una idea que es un mecanismo, salvando las distancias, parecido a lo que os expliqué en ese capítulo. Y luego estaba el telar vertical, que todos tenemos la imagen del telar vertical, con los palos puestos así en vertical, uno arriba, otro abajo, a veces eran cuadrados, y era lo que utilizaban normalmente para conseguir tapices y hacer dibujos, etcétera, etcétera. Normalmente la imagen mental que tendréis con este tipo de telares es al telarista sentado al pie de este telar y este telar apoyado o suspendido contra la pared. Y luego, a la hora de teñir, en el Egipto faraónico había distintas técnicas para hacerlo. Se solía utilizar una que era como manchar, y otra, los típicos baños de tinte, que es lo que utilizamos ahora. Otra que era un tipo de tintes que, utilizando sal, era un tipo de tinte que en vez de, que se pegaba a la fibra, y otra que era utilizar dos baños sucesivos para conseguir otro tipo de colores. ¿Cuáles eran los tintes más habituales en Egipto? Pues era el ocre, que es óxido de hierro hidratado, que es, si habéis visto pinturas rupestres, el rojo granatoso anaranjado que se suele ver muchas veces en las pinturas rupestres, es este tipo de óxido de hierro hidratado. Es este ocre. Mancha mucho. Yo alguna vez excavando he tenido la buena o mala suerte de haberme encontrado con alguna pieza de ocre muy degradada por estar envuelta en más tierra, y te das cuenta que te has dado de bruces con el ocre, porque de repente, al refregar la mano con toda la tierra encima, ¡rah!, te queda un rayón rojo que de buenas a primeras crees que te has hecho una herida grave excavando. Si alguna vez no os lo he contado, en aquellos tiempos de juventud y charachera de los 20 años estuve excavando prehistoria, más concretamente paleolítico. Así que bueno, es una de esas excentricidades más que hay en mi currículum, además de la antropología. Dentro de los tintes de plantas, para los azules utilizaban los azules que nosotros ya conocemos, Indigofera tintorea, que es el índigo, y la Isatis tintorea, que es el glasto. El glasto, que también existe en Europa, y sabemos que el glasto no es nativo de Egipto, así que es bastante probable que el glasto que usaban en Egipto lo consiguieran mediante algún tipo de comercio. Los rojos se conseguían, aparte del óxido de hierro del que os he hablado al principio, de este ocre, se conseguían utilizando un tipo de planta, que igual me habéis oído mencionar alguna vez, que se llama rubia tintorea, que son las raíces lo que se utiliza para teñir con la rubia tintorea. En mi caso, con la rubia tintorea he conseguido un rojo un poco apagado y luego naranja butano chillón, muy chillón. Es un color que a mí me gusta muchísimo, lo que pasa que no me atrevo a llevarlo puesto, pero es un color que me gusta muchísimo. Y luego el típico color amarillo que se conseguía en el Egipto faraónico se solía conseguir con el azafrán,
ese azafrán tan especial que nosotros utilizamos para los platos, que nos dejamos las pestañas porque es carísimo, pues en Egipto se utilizaba para teñir, y la cáscara de las granadas. Esto, si sois una familia en la que se coman muchas granadas, esto os animo para utilizarlo vosotros como tinte, porque queda un amarillo con ligero punto verdosito, muy interesante, que de hecho va oscureciéndose un poco con el tiempo por pura oxidación del tinte. Es un color muy interesante y es uno de esos colores que son fáciles de conseguir hoy en día en casa. No os voy a decir que cojáis el azafrán de hacer la paella los domingos y lo utilicéis para teñir algo, pero como las granadas son relativamente fáciles de conseguir entre septiembre y octubre, que es cuando creo que es más o menos la temporada, pues podéis utilizar la cáscara, que es esa que fijo que alguna vez pelando granada os habéis pringado los dedos, y hacer un experimento de teñir como los egipcios, ¿no? Buscáis una madeja de lino, si queréis la tejéis, y teñid una vez tejido. Probad a teñir una vez tejido porque es muy interesante teñir cosas ya tejidas. Los que me conocéis sabéis que de vez en cuando me da por hacer locuras de esas, y es fácil ver en mi Instagram y en mis redes sociales cosas teñidas después de tejidas. Es un poco suicida, pero es muy divertido. Así que si os apetece probar estas técnicas de tinte, utilizad alumbre para mordentar y me contáis a ver si os funciona esta técnica de tinte para el lino egipcio. Y habiéndoos explicado cómo se conseguían las telas de lino, pasamos a hablar de una de las funciones que cumplían esas telas de lino. Si yo os digo la palabra momia, ¿qué es la primera imagen que se os viene a la cabeza? Una especie de zombie que se mueve de manera un poco inconexa, con un montón de vendas alrededor, o un cuerpo metido en un sarcófago, bien envuelto con vendas, etcétera, etcétera. Siempre os vais a acordar de las vendas. Hoy en esta parte del podcast vamos a hablar de la momificación. Así resumiendo y a modo de introducción, ¿cómo se hacía una momia egipcia? Primero había que limpiar y perfumar por fuera el cadáver, luego se extraían los órganos y se guardaban en unos vasos que se llamaban canopes o canopos. Se rellenaba toda la parte de la tripa donde habían estado las vísceras con mirra y el cuerpo era sumergido en natrón durante 70 días. Después de pasados esos 70 días en natrón, se secaba muy bien y se rellenaba el cuerpo con mirra. Y luego el cadáver se envolvía con vendas, entre las que se iban colocando amuletos y una sustancia especial que se llamaba mum. Y, por fin, ya cuando habíamos terminado con todo este protocolo, se guardaban en 1 o 3 sarcófagos, uno dentro del otro. Normalmente uno era de madera y otro solía ser de piedra. Y alguna vez alguno de metal. Así que, bueno, en resumidas cuentas, eso era fabricar una momia en Egipto. Pero vamos a estudiar un poquito más el tema porque nos interesa mucho cómo empezaron a utilizar vendas, ¿verdad? A mí por lo menos siempre me ha llamado la atención y cuando me puse a hacer esto del podcast dije en algún momento tengo que hablar de las momias y las vendas. La momificación, aunque es un tipo de conservación de cadáveres que se ha practicado en diferentes civilizaciones, fueron los egipcios los que consiguieron llegar al culmen de esta práctica, tanto en términos de perfección técnica como en todo el arte que se desarrolló alrededor de este proceso. Todos nos acordamos de la famosa máscara mortuoria del propio Tutankamón. Para mí probablemente fue una de mis primeros acercamientos a Egipto. Fue esta máscara funeraria de Tutankamón porque recuerdo que en casa de mis padres hay un libro sobre la exposición de la tumba de Tutankamón que vio mi madre en Londres. Es un libro súper interesante. Yo al principio de niña no me enteraba de nada y luego a posteriori de mayor ya lo pude leer porque estaba en perfecto inglés. Como ya sabéis, la momificación para los egipcios es una necesidad de tipo religioso. Creen en la vida después de la muerte y para ellos esta técnica es lo que permite alcanzar esa vida después de la muerte. Una persona tiene que llegar con su cuerpo y sus órganos y todos sus aparejos que necesitaban vida, tiene que llegar con todo eso a la siguiente vida después de la muerte. Probablemente empezasen con esto de la momificación y
a enterrar a estas momias en zonas como el Valle de los Reyes y sitios por el estilo por culpa de las inundaciones del propio río Nilo. O sea, si se enterraba cerca del río, había una inundación, esta sacaba los cadáveres de las tumbas, una exhumación de cadáveres de este tipo te podía traer un mogollón de epidemias, a cada cual peor, etcétera, etcétera. Pero esto solo es una hipótesis, ¿eh? O sea, se da el hecho de que momificaban y además enterraban en zonas muy secas. Entonces, antes de empezar con todos los rituales estos de las vendas, extracciones de órganos, etcétera, etcétera, que perfeccionaron para una de las épocas, para uno de los periodos, empezaron a enterrar en zonas muy secas, porque una de las formas naturales más fáciles de conseguir una momia es la desecación. Si tú entierras un cadáver en una zona con humedad, se descompondrá rápido. Si lo entierras en una zona muy, 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 muy seca, se desecará. Otra forma de conservar cadáveres es el hielo. Si os suena mucho, hay un cadáver muy famoso que se llama Otzi. Algún día os hablaré de él porque se conservaron todas sus ropas. Y otra forma en la que se han conservado cadáveres completos son las turberas. Son otros tipos de enterramientos. Probablemente cuando os hable de tradiciones textiles de otras épocas acabaré metiéndome con estas conservaciones en turberas y en glaciares, pero ahora mismo estamos hablando de momias. Miren, no te vayas por las ramas, que se te va. Las primeras evidencias de una momia hecha intencionalmente, no un método natural de desecación, son de más o menos el 3500 a.C. O sea, estamos hablando de más de 5000 años de que se creó la primera momia de manera oficial y buscando momificar esa momia. Son unos cuerpos humanos que aparecieron momificados en Hieracómpolis y muestran rastros tanto de resina como de vendas de lino. Lo habitual en Egipto era utilizar vendas de lino para momificar a sus muertos. La primera momia egipcia intacta procede de Gebelén, es de más o menos el 3400 a.C. y la tienen guardada en el Museo Británico. Lo que no sé es si la tienen en exposición, pero bueno, sería cuestión de coger y mirar y ir a verlo. Alguien que viva en Londres o cerca, por favor, que me mire si esta primera momia, a la que deben de llamar Ginger, porque debe tener color jengibre el pelo, que era un hombre adulto cuya edad no se ha podido poner con exactitud a la hora de la muerte. Fue preservada porque la debieron de poner directamente en arena seca del desierto, aunque se desconoce si lo hicieron a posta. Pero es cierto que se recuperaron varias vasijas de cerámica en la tumba, aunque tampoco se conoce el significado. Como os he explicado al principio de esta introducción, lo habitual era meter partes del cuerpo en vasijas con esto. Es en el periodo arcaico de Egipto, el periodo dinástico temprano, cuando empiezan a interesarse más los egipcios por esta momificación y se dieron cuenta que si enterraban a los muertos en ataúdes de madera y los enterraban en tumbas hechas ex professo para eso, los cadáveres se les descomponían. Entonces, para evitar que eso pasase, empezaron a poner el cadáver con vendas de lino impregnado en natrón o en resina. El natrón, como sabéis, es un tipo de mineral, es un mineral, es un tipo de sal, para que nos hagamos una idea. Una de las razones por las que les interesa tanto la momificación es por la leyenda de Osiris, de la que no os hablaré en este capítulo porque me he metido con otro lado, pero bueno, que sepáis que Osiris muere, lo despiadaza Sed, lo busca Isis, lo recompone, lo resucita, y si consiguen resucitarlo es porque Anubis lo embalsama. Y lo hace con ayuda de muchas fórmulas mágicas y todo muy místico, y así Osiris acaba convertido en dios de los muertos y renacimiento de la vida. Y se lo representaba efectivamente como una momia vendada. Y Anubis, por carambola, se convirtió en el patrón de los embalsamadores. A pesar de todo este gran interés por el tema de la momificación, era un proceso muy largo y muy caro y solo estaba accesible para las clases altas.
En esta primera época, los embalsamadores ya empezaban a hacer incisiones en el cuerpo para extraer los órganos internos de la caja torácica y del vientre. Parece ser que no habían empezado todavía a sacar el cerebro por la nariz, que es esa imagen mental que, si habéis visto La momia, a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Metes el palo por la nariz, agitas y sacas el cerebro. Estas vísceras también se envolvían en paños de lino que se colocaban en estos 4 vasos canopes que os he dicho antes, que solían estar decorados con las cabezas de 4 hijos de Horus: Amset, que es la cabeza con forma humana; Hapi, que es la cabeza con forma de babuino; Duamutef, que es la cabeza con forma de chacal; y Quebesenuf, que es la cabeza con forma de halcón. En el Imperio Medio el embalsamamiento ya es algo que está generalizado y su técnica se hace más minuciosa, y aunque no habían conseguido todavía que la momificación fuera suficientemente eficiente, es en el Imperio Nuevo, hacia el año 1700 a.C., con Amosis I, que es el que reunifica Egipto después de los Ixos, cuando ya la momificación llega a su punto álgido, y es cuando mejor se momifican las momias, porque consiguen momificar y mantener la expresión de la cara de los muertos, que eso ya es la leche. Las momias que se realizan entre las dinastías 18 y 19 son las mejores que se han encontrado hasta ahora en cuanto a la expresión de la propia momia, cómo están preservadas y lo ricamente decoradas que están. Probablemente las más famosas de este periodo son las de Ramsés II y Seti I, y se consideran auténticas obras de arte. Como ya sabéis que esto no es un podcast visual, buscad momia de Ramsés II o momia de Seti I y me contáis lo que os parecen. A mí me parecen la leche. Es una de las razones por las que se sabe que Ramsés era pelirrojo. Las etapas, antes os las he resumido mucho, pero bueno, ahora os las voy a explicar un poquito mejor. En un taller, los embalsamadores recibían al cuerpo del difunto y lo limpiaban y llevaban a cabo pues algunas operaciones que duraban unos 70 días. Como os he dicho, hay que estar 70 días en Natron, entonces era un poco complicado conseguir estas momias. Este cuerpo eviscerado previamente se secaba al sol y se solían ir cubriendo con varias capas de aceites vegetales, con resinas, cera de abeja, etcétera, etcétera. Se solían poner vendas en este periodo, y sobre todo en el periodo tardío se colocaban sobre la momia amuletos que hacían de un papel protector y se ocultaban entre las vendas. Entonces muchas veces se han encontrado estos amuletos al escanear estas momias así metidos entre las vendas, o cuando alguien se ha puesto a soltar estas vendas de las momias cuando han aparecido estos amuletos. Entonces las vendas, que como ya os he dicho mayoritariamente solían ser de lino, y que en la siguiente parte os hablaré de lo que era el cultivo y el trabajo del lino en Egipto, para que veáis que era diferente el cultivo y el trabajo del lino en Euskadi, aunque se diferenciaba, que es de lo que os he hablado con anterioridad. Una vez se terminaba este proceso de vendar a la momia, etcétera, etcétera, se solían poner máscaras. Una de las máscaras mortuorias más famosas, como ya os he dicho, es la de Tutankamón, porque es espectacular. Y algunos de los órganos pues se lavaban con algunos enjuagues de vino de palma con especias, etcétera, etcétera, y se solían guardar en los vasos canopes, como os he dicho. El corazón normalmente se dejaba en su sitio, y los riñones también, aunque en algunos momentos el corazón se solía sustituir por un escarabeo, que es este amuleto con forma de escarabajo. Cuando ya se completaba todo este proceso de momificación, eran la familia y las plañideras las que recogían el cuerpo y se lo llevaban en procesión. Muchas veces las vendas solían ser donadas por la propia familia, y una costumbre que ahora mismo no consigo recordar dónde he leído esa referencia era utilizar las sábanas de la casa para hacer estas tiras de las vendas. No sé si era algo que se hacía en familias donde no había tanto nivel de adquisición para conseguir unas vendas mortuorias finas y nuevas, pero a mí personalmente me parecería algo muy interesante que lo que más se utilizase fuera algo que el difunto había utilizado en vida, ¿no? Porque tendría mucho que ver con todo esto de guardar al difunto con las cosas que iba a necesitar en la otra vida. Cuando era un escriba lo guardaban con todos sus aparatos de escriba,
o a un faraón que lo guardaban incluso con su barca y su carro de guerra y sus armas, etcétera, etcétera. Sabemos por las historias de Heródoto, que es un escritor griego, un cronista griego, que después del duelo se solían llevar el muerto a embalsamar. Nos cuenta que hay gentes establecidas a este efecto y ejercen estas artes como propiedad transmisible por herencia. Los embalsamadores muestran los modelos de cadáveres en madera, imitados mediante pintura, y aconsejan el más digno de atención, que fue el dios, cuyo nombre no puedo decir aquí. Ya sabéis que había un tabú alrededor de la religión egipcia y había muchas cosas que no se podían contar, y Heródoto respeta ese tabú y no dice el nombre de Osiris. Normalmente luego nos cuenta Heródoto que enseñan un segundo con el precio más bajo y finalmente un tercero que es el más barato. O sea que había, ya a estas alturas del Imperio Egipcio habían llegado a distintos precios y ser embalsamador era un oficio que se heredaba de padres a hijos. Se sabe que esta forma más sencilla era simplemente inyectar en los intestinos el jugo de una especie de rábano y sumergir el cuerpo en natrón. El precio medio se solía inyectar aceite de cedro y se sumergía en natrón. Y al hacerlo las vísceras se solían licuar. Y el embalsamamiento menos común, que es el que os hemos dicho antes, era el de primera clase, que era muy costoso y según Diodoro Sículo costaba un talento de plata, y componía de 4 pasos. La extracción del cerebro, que como os he dicho antes se hacía por los orificios de la nariz con unos ganchos de bronce, se solía meter dentro un líquido resinoso y que hacía que todo se convirtiese en pulpa, entonces solía salir más fácil a través de los agujeros hechos en la nariz. ¿Por qué hacían los agujeros por la nariz? Porque es donde más débil está el cráneo, o sea, es donde más fácil es acceder al cráneo desde la cara. Es un poco bestia, pero es donde más débil es el hueso. Después, cuando ya se había sacado todo eso, se echaba natrón y se taponaban los agujeros con bolitas de lino. Y se solía echar dentro un líquido de resina de conífera, cera de abejas y aceites vegetales perfumados. Y luego se taponaba, como os he dicho. La parte de la evisceración, normalmente se solía abrir la cavidad ventral y se sacaban hígado, intestinos, etcétera, etcétera. Se lavaba bien por dentro y luego se cosía, después de introducir dentro la mirra, como os he dicho antes. Era todo muy perfumado en aquella época. Imaginaros estos olores a especias muy profundos y a cadáver. Luego la tercera etapa era cuando se deshidrataba tratándolo con natrón. Esto es lo que se hacía dejándolos al sol y era algo que solía funcionar bien en un clima tan seco como era el de Egipto, ¿no? Después de que se secaran los cuerpos, se solían volver a lavar y se ungían otra vez con aceites y resinas y era cuando entraba la fase de vendaje. La fase de vendaje era la última fase, cuando ya tenían el cuerpo seco, tenían el cuerpo limpio y habían sacado todas las vísceras. Era entonces cuando se vendaban. Las vendas eran de lino. Nosotros hoy en día asociamos Egipto al algodón egipcio. Todas hemos oído hablar del algodón egipcio, todas hemos tejido en algún momento con algodón egipcio. Pero antiguamente lo que más usaban para embalsamar y para todo esto era el lino. ¿Para qué se envolvían realmente con vendas? O sea, ¿para qué se hacía? Porque habían descubierto que al hacerlo así se evitaba que la carne se desintegrara y además, como os he dicho, servían como para encerrar los amuletos, etcétera, etcétera. Como dato curioso, deciros que no se momificaron solo a humanos, sino que también se momificaban animales, que fueron muy famosos. La momia del toro Apis, que se guardaba y estaba enterrado en una tumba en el Serapeum de Saqqara, y que eran muy famosos también las momias de pájaros ibis o de los gatos, y que había un gran tráfico de falsificaciones de este tipo de momias de animales y demás. Un faraón momificó a su perro favorito. Y otra curiosidad sobre las momias, y si os habéis dedicado alguna vez a leer sobre el tema,
por qué a veces aparecen muchas en una sola cámara y sin las ornamentaciones y demás, es porque incluso durante el propio periodo faraónico se dieron saqueos en tumbas de épocas anteriores, luego se dieron saqueos posteriores, y cuando ya todo este imperio egipcio había caído en las arenas del pasado, las momias se llegaron a utilizar como combustible porque ardían muy bien. Y luego, bueno, ya después del siglo XIX muchas acabaron en Europa y en América porque se exportaban como curiosidades, y a día de hoy pues todavía están intentando los egipcios recuperar muchas de esas momias que acabaron en museos como el Museo Británico, el Louvre, etcétera, etcétera. Y bueno, me podría extender mucho sobre lo que yo opino de tener estas momias en museos europeos, porque para mí es una dicotomía total, porque por una parte me facilitan verlas y por otra parte soy de las que piensan que ciertas cosas deberían de estar en sus países de origen. Sí, soy de esas personas que creen que los frisos del Partenón deberían de estar en Atenas. Es una opinión que tengo personal. Espero que esta parrafada sobre la momificación os haya gustado, y pasamos a hablar de la sección de pelos y bichos. Hoy en esta sección de pelos y bichos, y siguiendo con este involuntario monográfico sobre Egipto, me voy a tomar una pequeña licencia poética y no os voy a hablar sobre el algodón egipcio, que es probablemente lo que estabais esperando todos ya a estas alturas, porque el algodón es una fibra que requiere mucho más tiempo que el que le puedo dedicar en esta pequeña sección. Probablemente con el algodón, de la misma manera que con el merino y con la alpaca, haré un monográfico. Uno de los capítulos lo dedicaré entero al algodón y a todas sus derivaciones. Más que nada porque sé que me habéis preguntado si el metraje del algodón varía porque el algodón es más pesado que la lana y demás. Realmente he estado intentando investigarlo y no he conseguido una respuesta fija y uniforme, así que me vais a permitir que me guarde esa parte para cuando tratemos el algodón y poder darle un poco más de vuelta al asunto. Entonces, tomándome esta pequeña licencia geográfica que os he dicho, os voy a hablar de los camellos. En concreto del Camelus bactrianus, que es el camello bactriano, que es el que tiene 2 jorobas, y el que tiene una sola joroba es el dromedario. Los que sí son originarios del desierto que rodea Egipto son estos dromedarios. El camello bactriano es de las estepas del noreste de Asia. Para haceros una idea, que es más de la zona de los mongoles que de los egipcios. Pero me voy a tomar una pequeña licencia pues, para hablar de un animal que sí que nos puede evocar un desierto, ¿no? Por salirnos un poco de todo ese lino y ese algodón y esas vendas de fibras vegetales de las que hemos estado hablando en los 2 capítulos, en las 2 partes anteriores del podcast. Al nacer, un camello bactriano puede pesar alrededor de 36 o 59 kilos y cuando crecen llegan hasta los 725, así que imaginaros la diferencia de peso que pueden tener. Y los adultos pueden llegar a tener 2,80 metros de alto en la parte más alta de sus jorobas. Son animales que viven mucho tiempo, llegando a los 40-50 años, y una cosa muy interesante sobre estos camellos es que existen tanto una especie domesticada como una especie salvaje, y aunque se teme que la especie salvaje está a punto de extinguirse porque quedan muy pocos animales, es probablemente uno de los mamíferos terrestres más amenazados que hay. Estos camellos salvajes sobreviven en algunos grupos en el desierto del Gobi, en Mongolia y en China. Durante siglos la gente asumió que el camello salvaje es el antecesor del camello doméstico, pero parece ser que no, que parece ser que son 2 especies ligeramente diferentes, y las diferencias se dan sobre todo a nivel de ADN, y que los camellos salvajes pueden sobrevivir con agua salada, cosa que los domésticos no pueden hacer, y las jorobas deben de ser ligeramente distintas. Una cosa que suele interesar mucho a los científicos sobre los camellos salvajes es que varios de los grupos de estos camellos viven en las zonas donde los chinos testearon sus bombas nucleares,
y parece ser que ellos han salido indemnes, no tienen ningún rastro de contaminación nuclear, radiactiva, ni nada por el estilo. Así que es algo que es muy curioso de estos animales. Los chinos han debido de establecer reservas para protegerlos y demás, porque el mayor enemigo que tienen ahora mismo estos camellos es la caza, y que las sequías que se están dando en el desierto del Gobi están reduciendo mucho los oasis. Entonces los dueños de rebaños de camellos domésticos matan a estos camellos para que no se coman la poca hierba que hay para compartir entre todos. Aunque todos tendemos a pensar que el color camel es un color estandarizado, no es cierto. O sea, son una gran variedad de marrones, además también existen en gris y muy raramente en blanco. Hay una película sobre un camello blanco que se llama The Story of the Weeping Camel. Yo no la he conseguido encontrar todavía, pero si la encontráis, por favor, avisadme, decidme dónde está para ver, porque me parece que es muy interesante. Trata de una familia, de los esfuerzos que hace una familia mongola para salvar a un cachorro, a una cría de camello blanco que es abandonado por su madre, y es en parte documental, en parte película, para ver, o sea, y permite ver cómo es el estilo de vida de estos mongoles, ¿no? Porque hoy en día mucha de la fibra de camello que nos llega por parte de los mongoles, que son los que más la han trabajado, junto con la que os conté el otro día del yak. Los camellos tienen doble pelaje. ¿Os acordáis cuando hablamos de las ovejas islandesas que tenían este tipo de pelaje doble y demás? Pues con los camellos pasa lo mismo. Antes, cualquier tipo de fibra de camello que podamos pillar nosotros va a ser siempre una de estas partes. Nunca vamos a encontrar en Occidente, muy difícilmente vamos a encontrar la parte larga del pelo del camello. Nosotros vamos a encontrar la parte fina, suave, interior del pelo del camello. Pero esta parte larga es igual que la parte larga del pelo del yak que os hablaba en el primer capítulo, que se utiliza para hacer tiendas y todo tipo de prendas waterproof que funcionan muy bien, que es muy dura, no dura de áspera, sino dura de resistente, y que es muy buena para tejer bandas que se suelen utilizar para atadijos y demás. Aunque el down, que es esta parte de la fibra que os decía, que es la que podemos conseguir más fácilmente nosotros, tiende a resistirse a la fieltrao, se suele poder incorporar con otras fibras para fieltrar, para dar más volumen. Y también suele utilizarse para hacer camas, y porque se dice que el calor que proporciona este tipo de fibra de camello es buena para las artritis y para los dolores. Se dice exactamente lo mismo del pelo de los conejos de Angora, ¿sí? Por si os pica la curiosidad con el tema. El pelo de camello, si puedes conseguir lo suficiente, funciona muy bien para hacer correas para perros o alfombras. Que volviendo con esta parte interior de la fibra, que es con la que más fácilmente podemos encontrar, sabéis que los camellos suelen perder esta parte interior en primavera. Los que tenéis perro y gato de pelo largo sabéis lo que es cuando empiezan a perder ese subpelo en primavera. Y se suele recoger se puede recoger tanto a mano, o sea, quitándoselo directamente del cuerpo al camello, o con peines cuando es esta época, o se puede esquilar. Si este subpelo se recoge en esta época en la que el propio animal lo está soltando porque está cambiando el tipo de pelo, se recoge con menos pelos largos, estos los que os estaba hablando antes, que sirven para hacer correas. Si se los esquila antes de que suelten ese pelo, pues hay que sortear ese pelo y hay que quitarlo. Como siempre, los hechos sobre este tipo de fibra que os suelo dar siempre hacia el final de esta sección. Un vellón de camello puede pesar entre 7,5 kilos y 10 kilos, llegando incluso hasta los 12 en un macho adulto grande.
Esta parte de pelo interior que os he dicho suele ser entre 2,5 kilos y 6,5 kilos de peso. La largura de la fibra del pelo es de unos 30-38 centímetros y del subpelo es entre 2 y 12 centímetros. Mayoritariamente suele andar entre los 2,5 y los 7,5. El pelo de camello que tengo yo, la fibra de camello que tengo yo aquí en el taller, que tengo un poco, es una fibra muy corta. Entonces, pues como todas las fibras cortas, a la hora de hilarla ella sola, pues habría que meterle un poco de velocidad o mezclarla con otro tipo de fibra. El diámetro de la fibra, ya sabéis, del conteo de micrones del que hablamos todas las semanas, para los adultos anda entre los 19 y los 24 y para el baby camel anda entre los 16 y los 18. Obviamente es una fibra que calificaríamos como suave. Recordad que la fibra que consideramos rústica o picajosa es a partir de los 30 micrones. ¿Cómo son las características del rizo de los camellos? Ya sea recogido, peinado o esquilado, la fibra siempre suele ser una especie de pelota o mezcla del subpelo y el pelo. O sea, no tenemos unos rizos establecidos como podemos tener en otras especies animales. Y los colores naturales varían desde los marrones claros a los marrones más oscuros, que suele ser lo más habitual, y también se pueden dar grises y algún que otro camello blanco, así como algo muy especial. A la hora de teñirlo, se pueden utilizar cualquier tinte que vaya a funcionar sobre pelo de oveja. Cualquier tinte que reaccione con proteína animal lo podéis utilizar con los camellos. Teniendo en cuenta que la fibra blanca es muy escasa, tened siempre en cuenta que vais a tener siempre una especie de subtono marrón al color que utilicéis. ¿Cómo se prepararía la fibra y algunas pistas para hilarlo? Si lo que tienes es subpelo, que ya lo han separado del pelo, directamente lo puedes o cardar o pasarlo por la cardadora, o directamente, si está lo suficientemente airoso y no está pelmazado, lo puedes hilar directamente. La fibra preparada, que normalmente se comercializa como adulto o como baby camel, tiene tendencia a deslizarse bien por los dedos y a apelotonarse a veces o soltarse en las manos. Es una fibra con la que hay que estar muy atento y mirar mucho lo que vas haciendo con ella. Las más cortas probablemente te vayan a pedir más velocidad, o que, como el algodón, que es otra fibra que es muy corta, las conviertas en punis antes de hilarlas y utilizar un draw bastante largo. Si lo que tienes es pelo, si es esta parte larga de la que hablábamos al principio de hablar de la fibra, que te va a costar mucho conseguirla, a menos que vayas prácticamente a la zona donde se produce este tipo de lana, lo mejor que puedes hacer es peinarla con un tipo de peine vikingo o con un flick y hilarla pues como te lo pida ello en mano. A la hora de tejerlo, ganchillarlo o pasarlo por el telar, se suele conseguir un tipo de tela que es bastante compacta, con poco lustre, que otras fibras que se le parecen. Entonces, te va a dar un punto bastante definido y, aunque puede ser tan fino como el cashmere, no tiene la tendencia del rebote y expansión que tiene esta fibra, de la que todavía no hemos hablado, pero ya hablaremos de ella. Y además tiende a coger aire. O sea, es una de estas fibras como la angora que se hinchan un poco. Si es lo que estás buscando, pues te puede venir muy bien. Hoy en día creo que Katia tiene alguna madeja que tiene camello. Me suena que en las nuevas, en las concepts, tienen alguna que tiene camello. Entonces, resumiendo, esta fibra es conocida porque es fina, a veces muy fina, y además se la considera una fibra de lujo bastante resistente y de colores marrones canela. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante esto que os he contado sobre la fibra de camello, y la semana que viene espero no meterme a hacer otro monográfico, aunque quién sabe, igual hago otro monográfico y os hablo de algún animal que esté relacionado con todo lo que os haya contado antes.
Como ya sabéis, este capítulo está saliendo accidentalmente muy monotemático sobre Egipto, así que después de darle un par de vueltas pues decidí utilizar la mitología de Egipto para esta sección de historietas y mitología y dioses que os suelo contar al final del podcast. Me puse a investigar porque obviamente los egipcios tenían que tener una diosa o un dios dedicado a lo textil y me encontré con Neith. Me he encontrado con una diosa extremadamente complicada, con más funciones que un smartphone y más atribuciones de las que había visto en tiempo. Pero bueno, los egipcios, al tener una civilización de tantos años y una mitología tan extensa que a veces según cambiaba la dinastía de faraones cambiaban cosas, y si además a todo eso le sumamos el secretismo con el que trataban realmente las ceremonias, de las que lo que sabemos no lo sabemos todo, porque no sé si os habéis dedicado alguna vez a estudiar el tema del sacerdocio egipcio, pero lo que hacían los sacerdotes y lo que llegaba a hacer el faraón, que era el sumo sacerdote por decirlo de alguna manera, el pueblo rara vez lo conocía y se tendía a explicar de boca a oreja. Entonces hay muchos rituales y muchas cosas que no sabemos realmente cómo ocurrían. Entonces nos encontramos con una diosa que tiene muchísimas atribuciones, es una diosa guerrera, pero también es la señora de los tejedores, se la considera madre de todo, es a la vez madre de cocodrilos porque se la considera madre de Sobek, pero luego se la considera que es la madre de la Ogdoada y no mujer de Set. Es un poco lioso. Voy a intentar explicaros cómo era esta diosa tan compleja, resumiéndola un poco, y no os voy a contar una leyenda como os he solido contar la historia de Penélope o la historia de Andre Magdalene y todas estas cosas que os he estado contando en los 7 capítulos anteriores del podcast. Así que bueno, después de 2 minutos de chapa me voy a meter con Neith y os voy a hablar de esta diosa del antiguo egipcio, una de las más antiguas de las que se tiene conocimiento, porque hay referencias de ella ya en la primera dinastía, y es la deidad tutelar de Sais, que es la ciudad donde estaba el punto central de su culto, por decirlo de alguna manera. También se la conoce como la Libia, así que hay alguna duda sobre si era una diosa venida de fuera y adoptada o alguna de estas cosas que también pasa con los egipcios. Neith es una diosa de la guerra y de la caza, y muchas veces su símbolo más habitual son 2 flechas cruzadas encima de un arco. Como ya os he dicho, es una diosa muy compleja y debido al secretismo de la religión antigua egipcia, pues muchas de las cosas que sabemos de ella nos las vamos a coger con pinzas. Se la suele retratar como una deidad muy fiera, una mujer que lleva la corona roja de Egipto, y muchas veces eso, sosteniendo estos 2 arcos o sea, estas 2 flechas y el arco, y otras veces incluso un arpón. En los jeroglíficos su nombre normalmente va seguido por estos elementos que tienen que ver con la arquería, y también identifica la ciudad de Sais, así que vamos a asumir que principalmente, primordialmente y en origen era una diosa de la guerra o de la caza y luego derivó en diosa de la guerra. Como diosa poderosa y de la creación suelen retratarla a veces llevando el was, que es el cetro que solían llevar los faraones, y un ang, que es el símbolo de la vida. Uno de los epítetos de esta diosa es la vaca del cielo, y digamos que es una especie de paralelo a Nut, que es la madre del sol y demás. Y muchas veces se sobreponen una con la otra y se confunden, y en algunas dinastías son prácticamente la misma diosa. Se le considera protectora de la casa real, y por eso se decía que representaba al Uraeus, que es la serpiente de la corona de los faraones, y que era tan fiera como la furia del sol. Fue esta asociación a la fiera furia, a la fogosa furia del sol, lo que hizo que la consideraran personificación de las aguas primordiales de la creación,
y por eso acabó siendo vista como una de las grandes diosas madres y en ese rol de creadora, como os he dicho antes, asimilando el rol de la diosa celeste Nut y a veces incluso, como ya os he dicho antes, llegando a usurpar el lugar de Nut en la iconografía y en la mitología. El símbolo con el que se suele representar en los jeroglíficos a Neith es una especie de óvalo verde, si no recuerdo mal, con unos cuernitos arriba y otros cuernitos abajo. Técnicamente se supone que lo que está representando es este escudo con las flechas de los que os he hablado al principio, pero se parece bastante a la lanzadera de un telar. Y por eso en un mito sincrético en el que mezclan el mito egipcio con el mito griego, se la convirtió en diosa de los telares y de los tejedores. ¿Por qué hablamos de sincretismo? Es porque cuando los Ptolomeos se establecieron como dinastía en Egipto, fue cuando empezó a utilizarse a Neith como esta diosa del telar. Entonces los Ptolomeos son de origen griego, si recordáis Ptolomeo era uno de los compañeros de Alejandro Magno y cuando muere Alejandro es el que hereda Egipto, por decirlo de alguna manera, y es el ancestro principal de Cleopatra. ¿Os suena? Entonces parece ser que es cuando los ptolemaicos y toda la clase dirigente griega se estableció en Egipto, fue cuando empezó probablemente verían a Neith, verían este símbolo y dirían, nos recuerda a Atenea, también por ser diosa de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si sabéis cómo funciona el sincretismo, muchas veces un pueblo conquistador llega a un pueblo conquistado, ve cómo funcionan sus dioses y dice, este se parece al nuestro. Y lo que hacen es mezclar ambos dioses. Pasó con los celtas. Los romanos y los griegos tendían a hacerlo mucho allí donde acababan, ¿no? O sea, que acababan o adoptando ellos un dios, los romanos tenían mucha tendencia a adoptar dioses extranjeros, o simplemente cogían y decían, pues como se parece al nuestro, no le cambiamos el nombre, pero mantenemos un culto parecido al que manteníamos nosotros en nuestro país de origen. Entonces, Neith pasó a solaparse con Atenea. O sea, como recordáis, Atenea ya ha salido un par de veces en el podcast, una con Aracne, que fue la primera prota, otra creo que la llegué a mencionar cuando os hablé de Penélope, y creo que a estas alturas ya va siendo hora de dedicarle un capitulillo a ella. Atenea Minerva, como os he dicho varias veces, es una de mis diosas favoritas, ¿no? Volviendo a Neith y al telar, Neith es la protectora de los muertos. Otra de las 80 atribuciones que tiene esta diosa es que es la protectora de los muertos. Y entre otras cosas es protectora de uno de los vasos canopes, que es el que estaba dedicado al estómago, realmente dedicado al abdomen porque es la parte más delicada del cuerpo humano, y era la diosa que llevaba las vendas para el proceso de momificación, como os he contado antes cómo era el proceso de momificación y en qué momento se empezaron a usar las vendas y cómo se usaban las vendas. Entonces Neith es la diosa que cuida o rige sobre esas vendas. Entonces, pues ya veis, hacemos ya una especie de círculo cerrado en este capítulo en el que hemos empezado hablando de momias y hemos seguido hablando de una diosa con tantas atribuciones, que una de ellas tiene que ver con el telar, porque su símbolo les recordó a unos señores al telar y la lanzadera del telar, y porque era la diosa que se encargaba de las vendas. ¿Qué vino primero? No me ha quedado nada claro en todo lo que he estado leyendo. O sea, porque hay, como os he dicho antes, la mitología egipcia, aunque nos parezca algo muy fijo y muy establecido, todavía causa dudas con algunos dioses. Y uno de esos dioses que causa dudas, o por lo menos que a mí me ha causado más dudas de las que me ha solucionado, es esta diosa Neith de la que os he hablado. Probablemente en algún momento toque a otra diosa egipcia, que es Isis, y sus dotes de costura.
pero ya os hablaré otro día de Isis y sus dotes de costura. También será un capítulo en el que nos pongamos un poco macabros seguramente, porque tendrá que ver con el textil y la muerte. Así que espero que os haya gustado. Ya siento el retraso con este 8º capítulo del podcast. Y prometo intentar no hacer muchos más monográficos, que me vengo muy arriba y os cambio hasta la música de fondo. Muchas gracias por escucharme, como siempre, y nos escuchamos dentro de 2 semanas en el siguiente capítulo. Recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en iVoox y en iTunes. Y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. La música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de freemusicarchive.org y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog. Y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons de 2019.